aprovechamos, saboreamos ese plato hermoso que Él preparó para todos nosotros. Amén. Quiero, hermanos, dividirlo en 3 partes, esta exposición. La primera es, hermanos, la necesidad. ¿Por qué fue necesario que se reforme el cristianismo? Para entender rápidamente, ¿no? Porque hermanos no puedo, ¿no? Es difícil exponerlo en poco tiempo. Yo recuerdo cuando cumplió los 500 años hicimos conferencias casi toda la semana. Por eso es difícil, solamente, hermanos, para entender rápidamente para ustedes. Cuando Cristo, hermanos, inicia este movimiento, ¿no? El cristianismo, que inicia con Cristo, muere y deja todo, hermanos, el cristianismo, hermanos, comenzó a difundirse en aquel entonces, tranquilo, desde el año 1, ¿no? en Cristo, hasta el año 314, hasta el siglo IV. Los cristianos eran perseguidos, morían, se difundía el cristianismo puro, auténtico, tal como predicaron nuestros padres, tal como predicó Cristo, era purísimo. Hasta que en ese año, hermanos, lamentablemente, este movimiento, hermanos, se junta con los romanos, que aquella vez estaban gobernando. Precisamente con Constantino, el emperador romano, que se entrega, se hace de cristiano. Y, hermanos, se mezcla la religión pura cristiana con el paganismo romano. Es como juntarse, pues, 2 especies diferentes, ¿no? Y el producto sale, pues, un monstruo. El monstruo se llamaba Iglesia Católica. Católica solamente significa universal, por si acaso. Pero lo pusieron apostólica y romana. Entonces tenía algo de Cristo y mucho de mundano, ¿no? Ahí aparecieron sus santos, aparecieron su virgen, aparecieron todo, pues todo lo que el católico tiene. El católico tiene algo de cristiano, pero mucho de mundano. Las fiestas, la borrachera y todo eso. Se degeneró la religión auténtica. Y así creció. Comenzaron a crecer ahí el clero, invadieron, y toda la Edad Media, muchos años, muchos siglos, el catolicismo conquistó las universidades, conquistó todo. Y por eso en la Edad Media no se produjo nada. Fue la noche negra que lo llaman los historiadores. ¿Por qué? Porque estaban allí. No se avanzó en nada. Pero gracias a Dios, hermanos, se llega a la edad moderna, ¿ya? Comenzaron, por ejemplo, ya otros pensadores, ya nació, ¿no? el humanismo, lamentablemente, el humanismo, que no es malo, exaltaba al hombre más que a Dios, pero comenzaron a aparecer científicos de la talla de Newton, Copérnico, ¿no? Se inventó la imprenta, y todas esas acciones hizo propicio, hermanos, para que aparezca, pues, Lutero, felizmente. Porque no solamente antes de él, hermano, ya había gente, los predicadores de aquel entonces, que no veían con buenos ojos toda la aberración que pasaba. Cuando denunciaban, hermanos, terminaban en las hogueras. A estos lo llaman, hermanos, los precursores de la Reforma. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Wycliffe, tenemos a Savonarola,
Tenemos a Juan Hus. Juan Hus, precisamente, hermanos, un sacerdote de Praga, ¿no? Habló contra todo lo que después Lutero habló, pero lo quemaron vivo. Pero él, como una profecía, dijo, hermanos, a mí me están quemando porque soy un ganso viejo. Pero 100 años después de mí, aparecerá la pluma de un cisne que no podrán callarlo. Y precisamente, hermanos, 100 años después aparece este hombre de Dios. Entonces, rápidamente, hermanos, voy a tratar la necesidad. ¿Por qué era necesario, pues, cambiar todo eso? Porque, número uno, hermanos, la Iglesia Católica dominaba y había un lema que decía, Extra ecclesiam nulla solus, que significa, solo hay salvación en la Iglesia Católica. ¿Se imaginan, hermanos? Y parece que ese todavía sigue hasta ahora. Ellos dicen que solamente siendo católico nos salvamos. ¿Qué tal aberración, hermanos? Es como si yo dijera, solamente siendo de Maranata se salva la gente. ¿Qué tiene que ver una Maranata, hermanos? ¿Qué tiene que ver la religión acá? ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Totalmente, hermanos. Fuera de todo. Y para que me entiendan nomás, la iglesia no tiene nada que ver con la salvación, ¿eh? ¿Qué está diciendo el pastor? No tiene nada que ver, hermanos. Y acá yo estoy diciendo, la Iglesia Católica salva. Y yo les digo que la Iglesia no tiene nada que ver. ¿Quién me dice por qué? ¿Qué es la Iglesia? ¿Ah? No, templo será, pero ¿qué es la Iglesia? Ya, calladito, bien, porque nos están escuchando también. A ver. ¿La esposa de Dios? Bueno, figurativamente, pero ¿cómo es su expresión así oficial? Sí, por eso, ¿qué es eso? ¿Alguien? Miller, has venido bien elegante, amén, gloria a Dios. Así se tiene que venir a la iglesia, amén, te felicito. Estoy haciendo preguntas básicas, hermanos. Me estoy haciendo preguntas, y deben saber, pues, hermanos. ¿Qué es la iglesia? Pucha, a ver, el genio, dilo. En la casa de Dios. Casa es templo, no se confundan. Sí, pero léelo en 2 palabras. Es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo, no es Cristo, es el cuerpo. Entonces, por definición, hermanos, la iglesia no puede salvar, pero el cuerpo no puede salvar. Lo que salva es la cabeza, que es Cristo. Y para entrar al cuerpo hay que venir a través de Cristo. O sea, la iglesia no tiene que, solamente la iglesia en todo caso, somos ya el cuerpo, como están diciendo, son el pueblo de Dios. Pero, hermanos, no puede salvar, porque es el cuerpo. Para ser cuerpo, para pertenecer ya, se pertenece, los salvos son el cuerpo de Cristo, los salvos. Pero para ser salvos, ¿cómo uno se salva? Estamos hablando todo el mes, ¿eh? Por la fe. Entonces, ese dicho, hermanos, era pues completamente fuera de todo. Porque yo les digo, hermanos, a veces este pensamiento lo tenemos, ¿no? Hay movimientos, el MM, por ejemplo, se cree solamente siendo del MM te van a salvar, están hablando tonterías, fuera de foco. Entonces, hermanos, esto lo que creció así. Por eso los católicos, como los católicos
son católicos. ¿Cómo? Porque vienen a ser católicos. Mi papá fue católico, yo soy católico, y así. Por ósmosis. Pero sabemos, hermanos, nosotros que la salvación es personal, es decisión personal. Por eso los bautizan, ellos piensan mediante el bautizo se hacen católicos. Por eso yo he visto, hermanos, en el hospital, por ejemplo, hay creyentes cuando los niños están por morir, llaman así al padre, por eso hay un padre, no hay un capellán, lo llaman para que lo bautice y con esa se murió, se fue al cielo, ¿no? O no al purgatorio. Entonces, eso, hermanos, de repente siguen pensando la Iglesia Católica eso. Como antes los apristas decían, solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Ese era un dicho, ¿no? Mira cómo han quedado. Entonces, hermanos, creció pues, entonces todos queríamos ser salvos, entonces la gente, ya, pues, con ese dicho ya todos querían ser católicos y aparece, hermanos, o se fortalece, esto, la diferenciación entre el clero y el laico. Laico, la gente común, clero, ellos, ¿no? Cabeza, el Papa. El Papa era igual a Dios, hasta que un hombre dije, superior a Dios. Infalible, tenía el poder, todo, ¿no? Político y todo. El cardenal y todo, hermanos, ellos se creían de otro lado. Y eran los únicos que podían, hermanos, administrar, según ellos, los sacramentos para ser salvos. Y si en un pueblito no había ningún cura, o sea, los pobres se morían pues sin salvación, ¿no? Porque solamente ellos, hermanos, se consideraban, creo que, otra casta, ¿no? Ahí. Estaba leyendo, hermanos, recién me informé, la verdad, historia bien bonita, del cura Hidalgo, mi tío. Ustedes saben que fue, pues, es uno de los próceres más grandes, prácticamente, de los mexicanos, ¿no? En su independencia. Es más, ellos celebran el Día de la Independencia cuando murió o nació, me parece, Miguel Hidalgo. Pero este curita se rebeló, pues, contra el dominio español. Para comenzar fue acusado porque era seguidor de Lutero, ya tenía otras cosas, ¿no? Otros pensamientos. Pero cuando, hermanos, bueno, no, él fue sacerdote, pero no fue militar, pues. Él podía haber ganado, hermanos, pero no tuvo estrategia final y perdió. Lo agarraron, lo traicionaron. Y, hermanos, ¿por qué les cuento esto? Porque para ejecutarlo tuvieron que pedir autorización del Papa, porque no era cualquier un sacerdote. Y, hermanos, tuvieron que degradarlo para que sea como cualquier hombre. ¿Y cómo lo degradaban? Lo quemaban los dedos para no tener las huellas, porque ellos administraban los sacramentos. Y cuando lo degradaban decía, te quitamos el poder de dar sacramentos. Pero recién ahí lo mataron. Para que se den cuenta, hermanos, cómo abusaban y todos los sacerdotes, todos, ¿no? La casta eran como 10, creo, ¿no? Papa, cardenal, arzobispo, obispo, prelado, no sé, la verdad, mucho. Ustedes deben saber más que yo. Entonces había un dominio. Y todo lo que se significaba para ellos. Ellos se enriquecían. Ellos tenían lo mejor. Y el pobre pueblo, hermanos, pobre como siempre, ¿no? Esclavos prácticamente de ellos. Entonces había algo que hacer, pues. El siguiente. Hermanos, había muchos abusos. Por ejemplo, hermanos, la gente como ahí estaban, hermanos, asustados por su salvación y todos, lo que más hacían, como hizo Lutero, era, hermanos, irse a los monasterios. Y hacían su voto. Pero ¿qué significaba eso, hermanos?
depende de la orden que entraban, se convertían en realidad en esclavos. Porque pedían limosna, hacían todo, trabajaban los pobres curas, no creo que se le dice, no sé, hermanos, no sé. Y como a Lutero mismo se le ve mendigando, así, hermano, los degradaban, ellos eran prácticamente como gente que se iba a la cárcel y a trabajar, y ellos pensaban, trabajando, se iban al cielo, pues, y daban contento, tranquilo, aparte de sus rezos, producían riquezas, los estafaban, pues. Igualmente habían los votos de las mujeres, de las monjitas ahí, hermanos, y eran pasto de muchos sacerdotes, las pobres, prácticamente era un abuso que hacían. Y la mayoría de la gente gustoso daban a sus hijos, ¿no? Y un sacerdote al pobre lo masacraron, pero si no tenía apellido, si no tenía dinero, moría en la esclavitud ahí. Abusivos. Pero para mí más importante es esto, hermanos, su doctrina. Toda la doctrina católica no es sacada de la Biblia, es una herejía. No es sacado de la Biblia, porque ellos ni conocían la Biblia. Y voy a apuntar, hermanos, al corazón mismo del catolicismo. A ver, este es el arma secreta de los católicos, la Santa Misa. Y con eso abusan y hacen todo, hermanos. Con la misa. Cobraban y cobran hasta ahora. Por la misa. Depende, ¿no? ¿Quién es el que manda a hacer la misa? Si es misa cantada, tocada por Martín y su corte, cobraban más. Si va a predicar el pastor Huberto, un poquito más. Y depende del que pagaba, pues. Hermanos, se han hecho estudios. La Iglesia Católica en la pandemia ha ganado bastante, hermanos. Porque con las misas de salud que mandaban a hacer, hermanos, así, médicos, todo ahí, una desesperación. ¿Cuántos se han llenado, hermanos? Con música, con online nomás, ¿no? Ni siquiera gastaban y cosas, ¿no? Y abusaban, pues, hermanos. La misa, hermanos, voy a comenzar. ¿Cuál era el objetivo, el objeto de la misa de ahora, ¿no? Número 1, el objeto de la misa es la adoración, la latría, ¿no? Bien, hermanos. Creo ahí no podemos hablar mal. Es adorar a Dios. Número 2, hermanos, es la Eucaristía. La verdad, siempre pienso, Eucaristía yo la asociaba con el pan y vino. No, es agradecimiento. Y qué bien, hermanos. Hay que agradecerlo, pues, a Dios, ¿no? Por todo lo que nos ha dado. Número 3, objetivo de la misa, es la propiciación que hace Cristo por nosotros o por los oyentes hacia Dios. O sea, Cristo rogando por los pecados de la gente, ¿no? Ellos no hacen nada, ¿no? La misa manda todo eso. Número 4, hermanos, es las peticiones ahí para salud, para todo. Pero después, está bien, de repente esto usted dice, ¿no? Pero la misa se usa hasta ahora para todo, pues. ¿Quién me dice qué es la misa? Yo la verdad, les soy franco, recién hoy día he sabido qué es una misa. Siempre pensaba la misa será pues, como nosotros un culto al Señor y todo. No es así. Me equivoqué. ¿Alguien sabe? A ver, ustedes que han sido católicos, muchos de ustedes han sido católicos, ¿eh? No se hagan los locos. Y por eso se nos queda algo de católico todavía.
Cuando muere un ser querido, hermanos, varias veces me han pedido para que yo haga el culto del mes, del año. Se les ha quedado todavía a ustedes. A ver, ¿qué es la misa? A ver, hermano, usted sí le veo con cara de... Nadie. A ver, hermano, he sacado del catecismo actualizado 2022 de los católicos. Su catecismo es como su Biblia para ellos. A ver, ¿qué dice? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y vino en memoria del sacrificio de la cruz, siendo sustancialmente el mismo de la cruz, o sea, de la misma pasión de Cristo. Porque en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras que en nuestros altares Él se sacrifica sin derramar sangre y nos aplica los frutos de su pasión y muerte. Dos cositas. Para los católicos, una misa es exactamente la muerte de Cristo Jesús. Ese mismo poder tiene de perdonar, esto de remitir, exactamente, ¿no? Como dicen. Porque en la cruz Jesucristo ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras que en nuestros altares ahora, Él se sacrifica sin derramar sangre y nos aplica, ¿no?, los frutos, o sea, el resultado de su pasión y su muerte. ¿Cuál es, hermanos, acá la contradicción? Porque yo digo que está pésimo, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Esa es la definición del catecismo actual, ¿eh? No estoy sacando, yo no he hecho. Ellos dicen que la misa es la réplica del sacrificio de Cristo. Por eso ellos hablan de sacrificio. La Santa Eucaristía, los sacrificios, hablan, ¿no? Ese sacrificio. O sea, solamente diferencian en que esa vez Cristo derramaba sangre y ahora no. Pero exactamente el resultado es lo mismo. ¿Qué más? Ellos dicen, por eso entra en el cuerpo, no el pan y el vino, aunque después hay un término que les han inventado, la transubstanciación, significa la hostia. O sea, la hostia para ellos es la combinación por arte de magia o por un milagro, que el pan y el vino se combinan y sale la hostia, y la hostia lo participan a sus fieles. Mi pregunta, hermanos, es fundamental. ¿Dónde está el error? Les voy a ayudar. La misa para ellos, en cada misa, Cristo está muriendo cada rato. O sea, ahorita domingo, hermanos, a Cristo lo han matado. Hay que imaginarnos cuántas misas habrá en todo el mundo. 1 millón, ¿verdad? Más o menos. O sea, 1 millón de muertos. Después van a hacer más un rato. O sea, Cristo en una misma iglesia católica puede morir 5 veces. ¿Y eso es verdad? ¿Es posible? ¿Por qué no? A ver, uno que me conteste. Yo quiero, hermanos, que salgan de acá aprendiendo. No quiero lucirme con una elocuencia, porque digan, el pastor Roberto, ¿cómo habla? No, yo quiero enseñarles. Yo soy, hermanos, a mí me gusta enseñar. Más que pastor, yo soy maestro. A ver. Jesucristo hizo una sola vez el sacrificio por todos nosotros. El de sacrificio fue su muerte por todos los pecados de todos nosotros. ¿Estás seguro? Sí. Te voy a aceptar. Héctor dice no. ¿Por qué? Porque Cristo, según Héctor, murió una sola vez y para siempre por todos nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Porque es así? No.
Porque la Biblia dice eso, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Primero de Pedro 3:18. Por lo tanto, según la palabra de Dios, hermanos, la razón de la misa no existe. No es posible. Cristo no está muriendo cada rato. O sea, se somete a la autoridad del sacerdote, al dinero que yo le dé para que lo haga, y cada rato Cristo muriendo, está muriendo, resucitando, muriendo. La verdad es una tontería. Ese es lo básico. Por eso hay que atacar al corazón. Y yo, como Héctor y todos ustedes, sustentamos toda respuesta en base a la Biblia, hermanos. No digan, mi pastor Huberto dijo. ¿Quién es Huberto? Lógico, contesten, la Biblia dice así. Ustedes no están diciendo, mi pastor Huberto dice. ¿Qué dice? ¿Quién es Huberto? La verdad, hay que sustentar nosotros con la Biblia. Por lo tanto, amado hermano, esta doctrina pues católica, su base, y hermanos, lo han utilizado ¿para qué? Para el dinerete, pues. ¿Quién me dice cuánto cuesta una misa? A ver, yo no sé, sinceramente no sé, una pregunta básica. ¿Cuánto cuesta, hermanito, una misa? Un promedio. A ver. 70 soles. 70 soles, mira. Pero esa misa no es 70 soles, no es porque esa misa lo están pagando varios oferentes. Puede ser 10, 15, 20. Un día mi hermano a broma, su esposa es católica, fueron a una misa de sanación por su suegra. Y el cura al final lee como 20, 30, pues, que esperaban, pero se olvidó, se equivoca. Después de orar por la salud de unos 20 personas, si es a 20, por lo menos apagaron 20. Y depende también de la iglesia, pues, ¿no? Claro. Me está hablando de iglesia de por acá, en La Molina, ¿cuánto costará? Claro. Y entonces, después de leer por la salud de Francisca, de David, de Equeta, de todo, oro también por las almas. Y le menciona a su suegra, que todavía no moría, ya estaba, y le dice mi hermano riendo, ya te lo mató a tu mamá. En la época de Lutero, hermanos, ¿cuánto dura una misa? No es una hora. Media hora. Antes era una hora, hermano. Exactamente son los curas. Porque la siguiente misa, la siguiente, o sea, se tiran. Ahora, hermano, están haciendo ya un cuarto de hora, por si acaso. Mucha demanda, pues. Entonces, en la mente de Lutero no le entraba eso. Como él sí sabía, pensaba que de la misa valía todo, ¿no? Y decían, ¿y por qué? Es rápido, por la plata, pues. Imagínate, voy a estar esperando, si a mí me pagaban pues, como sacerdote, tenía que acelerarla, pues. La misa, ¿para qué? Aparte de adorar a Dios, que yo lo felicito, aparte de agradecer a Dios, que yo estoy de acuerdo con ellos, pero ya no estoy de acuerdo cuando me dice que Cristo está muriendo y está perdonando a través de la misa. No. Cristo en todo momento está dispuesto, las 24 horas, si tú te decides seguir a Cristo. Mira, ¿qué más? ¿Para qué, hermano? Llegó a la aberración. Se inventan la doctrina del purgatorio. Eso fue básico. ¿Para qué? Para misas, pues. El concepto católico, no sé si ha cambiado, pero estoy leyendo en el internet, es lo mismo, es que toda alma, no solamente los cristianos, cuando no eres católico, mueres y de frente te vas al infierno.
Mientras si eres católico y no has hecho una cosa mala como un asesinato y no te has arrepentido, mueres así, bueno, tienes derecho a ir al purgatorio. Y si has muerto haciendo buenas como santo bueno, también al purgatorio. La situación es la permanencia, el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser? Porque el purgatorio dice es peor que el infierno, para ellos, ¿no? Es más, porque el del purga viene de purgar, pues estás purgando tus pecados. Entonces la misa, hermano, ayudaba a que la permanencia del alma del difunto, bueno, pues permanezca menos tiempo. Y cuanto más misas, tenía la opción de irse más rápido al cielo. Y el tiempo no interesa. Yo a manera de broma, que me fui al Ecuador en el mes de abril, en la cola de los pasaportes nos encontramos con un curita, y todavía de la faz, del ala derecha, ¿no? Benedictín. Y yo por molestarlo, ¿no? Haciéndome el que no era ni nada, soy lector bíblico, le dije nomás. Y rápido le hablé y le dije del purgatorio. Y me estaba explicando, él me explicó eso. Y le digo, padre, él es mexicano. Y yo puedo hacer una misa para que Manco Cápac, que ha muerto ya más, casi 500 años atrás, pueda subir. Sí, puedes. Pero por el tiempo tenían que ponerse de acuerdo muchos peruanos. Ah, ya, claro. Y el otro, y al final le dije. Y por Martín Lutero, casi me pega. ¡No! Me dice. Él se ha ido de frente, ya no está en el purgatorio, está en el infierno. ¿Y por qué? Le digo. Porque a él lo han excomulgado, él no se ha arrepentido, él merece lo que está ahorita sufriendo, ¿no? Ay, ya caramba. Y creo que se dio cuenta, íbamos a ir a Cuenca, me dijo que yo conozco, incluso quería darme, se dio cuenta, hermanos. Yo se le estaba pagando su pasaje, todo al momento. ¿Dónde está el cura? Ya no había. Bien, hermanos. Entonces la misa es para eso. El purgatorio es una doctrina católica nomás. Para ellos, toda alma se va al purgatorio. Menos los niños. Los niños van a un sitio llamado limbo. No es de sufrimiento, pero es una sala de espera. No sé cuántos años esperarán para que después se vayan pues al cielo. Cuando Cristo en su palabra que dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Si tu niño aplaude, hermano, sí, de repente tienes un hijo que ha muerto, un aborto así, no pienses que está en el limbo, está en el cielo. Cristo dijo, ojalá todos fueran como este niño. ¿Cómo podemos refutar eso, hermanos? Porque ellos dicen, su lógica es interesante. No todos somos buenos en la vida, hemos tenido A, B, C, D cosas y no podemos, no estamos preparados para ir al cielo. Y, es verdad, tú mira, verdad, yo. Pero hermanos, ¿qué más, hermanos? ¿Qué habría hecho pues el ladrón que estaba al costado de Cristo? Porque lo tuvieron que matar con Cristo. Al comienzo incluso él estaba insultándole a Cristo, pero se dio cuenta, ¿no? Dijo, no, caramba, yo estoy padeciendo justamente por mis pecados, pero este es justo. No sé si él escuchó alguna palabra de él, hermanos, pero por fe también. Ahí está la fe, pues. Le dijo, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué tal fe, hermanos? Sus discípulos no sabían siquiera eso. Cuando murió ahora ya todos se fueron a sus labores, no sabían. En cambio, este tipo, hermanos, sabía que iba a volver. ¿Qué tal profundidad de pensamiento de este hombre, ¿no? Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Como decir, tú vas a volver como rey y gloria.
acuérdate de mí. Y Cristo inmediatamente le dijo, hoy mismo estás conmigo en el paraíso, gloria a Dios. Con eso descartamos profundamente, hermanos, esta doctrina que de dónde no se ha salido, de un buen pensamiento ha salido. La verdad, ¿de dónde habrá salido? Muchos dicen que de Dante Alighieri es un escritor que comenzó a escribir, así. No sé. No hay fundamento en nada, hermanos, en la Biblia. No hay. Misa de muertos, peor, pues. Que por los sacramentos uno se adquiere la salvación. 7 sacramentos, ¿no? ¿Cómo es? Ya no saben, ya ustedes. Bautismo, confirmación, penitencia, extrema unción, matrimonio. O sea, los solteros no van al cielo. Claro, claro, porque hay que cumplir los 7, dice, no solamente uno, los 7. Los mismos curas que no se casaban ahí, muertos. ¿Qué tal contradicción, hermanos? Y era todo, hermanos, orientados para qué. A ver, ¿quién me dice por qué hicieron todo estas doctrinas? ¿Orientadas para qué? ¿Para qué eran? Estoy diciendo, ¿para qué? Ustedes son tan inteligentes, son hijos de Dios. ¿Para qué hacían toda misa? Para Platini, me dice Ruth. Habla plata, dime, Platini, me dice. Exactamente, para Platini. Era negocio, pues. Es un negocio. Yo recuerdo, hermano, no sé, de niño, sí, no sé si mi papá, con su consentimiento, y justamente estábamos estos días, ¿no? El 2 de noviembre, día de todos los muertos, creo que de todos los santos, ¿no? Algo así. Nos daban, el feriado es 1, ¿no? El 2, ir pues al panteón, a visitar a mis hermanos, pero no había ni cruz de mis hermanos, yo no los he conocido. 3 hermanos he tenido. Pero nos íbamos, hermanos. Y mi mamá, como todos los días negocio, un día, yo mismo le dije, mamá, voy a llevar agua. No sé cómo habré combinado, a un solo estaba vendiendo. Fue mi primer negocio de toda mi vida. Pero ahí veía, hermano, gente, los rezadores. En latín todavía les leían esos cholos, caramba. 5 soles la tarifa aquella vez, ahora será, pues, ¿cuánto? 10 soles por lo menos, ¿no? Y así, hermano, lo jalan, es un vacilón, hermano, es así, por todo ahí. Todo es dinero. Venta de reliquias, los souvenirs, todo, hermano. Tú vas a un sitio. Nosotros visitamos en cualquier sitio, hermanos, no solamente en España, en cualquier sitio. En las iglesias bonitas te venden cosas, recuerdos, y todos son bendecidas por el Papa, ¿no? De una firma del Papa. Y ahora todavía es un argentino, Dios mío. Y allí, hermanos, es un Platini, ¿no? Platini. Todo es plata, pues, hermano. Por eso, la mejor profesión de aquella vez era ser cura, pues. Sí. Claro, tenías que ser cura bien de buen apellido y todo para escalar posesiones. Había una venta total, hermanos, eran más o menos, hermanos, como los policías de ahora. Un comisario, hermanos, yo he escuchado, hermanos, por la confesión de los mismos policías. Una comisaría estratégica, todos quieren ahí ser el jefe. Y pagan ese hermano salario para que lo destaquen por decir a dónde, a ver, una que hay plata. ¿Dónde? Por ejemplo, en el Braille, hay mucho ya, hermano. Acá en Lima nomás, ahí te matan. Pero sí, hermanos, van al Braille y vienen con un carro, pues, rapidito. Entonces, ahí todo es saqueo, pues, hermano. Ahí paran a todos al día. ¿Cuánto se robarán los policías ahí? A todos te piden algo, te falta 100 sola hora, se dice, al policía se respeta. Al cura hay que respetar, hay que darle más, pues, hermanos. Entonces ellos, hermanos, conquistaban abadías, conquistaban así por dinero, pagaban. Y después se enriquecían, pues. Vendían libros,
Menos la Biblia, sino todo así, catecismos, cositas. Podemos seguir hablando todo el día, hermanos, ahí nomás. Suben. Y quiero 2 minutos, 1 minuto, hablar de la preparación de estos sacerdotes. Pésimo, hermanos. Nadie leía la Biblia. Más bien, pobre que le encontraban a alguien leyendo la Biblia, lo mataban. La mayoría eran ignorantes, hermanos. Pobrecitos. Una preparación paupérrima, hermanos, de ellos. Esclavos, pues. Les interesaba robar, bandoleros, en realidad, hermanos, no estudiaban la palabra de Dios. Entonces todo esto, hermanos, era pues callar al colmo, ¿no? Por eso muchos precursores de la Reforma estaban amargos con todo esto, hermano. No era de la noche a la mañana, así ya de ese tiempo. Y allí se levantaban sacerdotes, curitas, ¿no? Allí que íntegros, que creían en Dios y que buscaban la Reforma y ¡pum!, lo mataban. Vivían una vida ostentosa. Y hermanos, y a los pobres hermanos, ¿cómo se le dice a los que van al convento, los que sirven en el convento? Monjes, ahí está. Pues los pobres monjes ayunar, los mandaba a ayunar porque no había algo para no darles de comer. Lo hacían ayunar, pero ellos todos panzones, ¿no? Parece nuestra junta directiva ahí de Asamblea de Dios, todos panzones, ¿no? Comiendo. Sí. Hermanos, un paréntesis, y esto es verdad. En plena pandemia, cuando escuchabas, veías a mucha gente extranjera llorando, pedían pan, hermano, la verdad, eso ni para qué. Mentira, te lo limpiaban y tenías que tirarle, no te pedían ni dinero ya, te pedían pan. O estoy inventándome. Sí, hermanos, hemos pasado eso. En el Facebook, hermano, no voy a decir ya el nombre, aparece un directivo de las Asambleas de Dios, que era mi amigo. Pone, hermanos, en la fotografía, él es gordo. Pone, hermanos, un familiar, una gaseosa grande. Con un sanguchón, no sé, de esos de Bembos. Y todavía pone arriba, hermanos, con la bendición de Dios, previo al almuerzo. Hermanos, yo, no, la verdad, no me causó risa, me irrité. Y de frente le dije, pastor, le dije, estás ofendiendo a la gente que no come. Por favor, te reprendo en nombre de Dios. Apaga, baja, borra esa imagen. Es un directivo más grande que yo. Me hizo caso. Así estamos, hermanos. Así vivían. Entonces había una desigualdad social entre ellos mismos. Entonces se vivía, pues eso, hermanos, y tenía que haber alguien, pues hermano, ya que haga, ¿no? Pero lo mataban, pues. Vamos a ver las circunstancias. ¿Por qué triunfó, no? Finalmente, pues, esta figura. Todo es de Dios. Se sumaron muchas cosas, hermanos, para que a él no lo mataran, más bien. Entonces, hermanos, con todo esto, había pues una necesidad. Y en la época, hermanos, de Lutero, cuando era sacerdote, él ha sido sacerdote católico, aparece, hermanos, esta ocasión. Había un señor llamado Alberto de Brandenburgo. Era un muchacho de 23 años. Ya tenía un episcopado, tenía de a 2. Quería tener 3 para que sea un primado en Alemania. O sea, como decir, un cardenal grande, un imperio. Pero como le faltaba edad y estaba permitido que tengan no nada más un episcopado, negocia ¿con quién? ¿Loco? Con el Papa Pío X. Ahí entra en un negocio. Y el Papa le dice, ya, te cuesta 10.000 ducados. Que a la moneda de nosotros, para entender, era 1.500.000 dólares. Eso te cuesta.
¿Y ahora de dónde sacar todo eso? El otro, para disimular, le dice, bueno, yo también necesito para construir la capilla, pues tienes que darme. Se asocian, hermanos, a un banquero, Jacob Fugger, parece que de origen judío, pero era un millonario de aquella vez, negociante por todos los lados, un alemán. Y él les presta, pues. Y ahora, ¿cómo sacar dinero? Fácil, hay que vender indulgencias. Y comienza, hermanos, era un documento que tenía su tarifa. Por acostarte con una prostituta, por decir $100, así, tenía una tarifa. Era terrible, hermanos, una venta, pero tenían que buscar a alguien, ¿no? A ver, Uber. Más o menos así era la indulgencia, pero buscaron un tipo. Johann Testel, un hermanos, no sé qué término decir, un tipo que se salvó de morir, 10 hermanos, por mujeriego. Lo levantaron siendo cura. Y hermanos, no tenía ninguna reputación. Era un vendedor tipo que vendía cebos, hermanos. Y se llevaba las indulgencias. Y les decían, compren, no sean malos, vuestros difuntos están llorando. Y cuando tú compras, cuando suena en el sencillo, las almas, ¡bum!, se irán al cielo. Si tú hubieras violado, ¿a quién? A la Virgen María, igualito te sana. Y así, hermanos, era pues una venta indiscriminada. Y todo el mundo compraba. Cuando la salvación es gratuita, nadie quiere. Pero cuando uno compra, todos compraban. Era terrible. Estaba atestado de vendedores. Cada uno, este señor, ¿a cuánto le darían su porcentaje? Sus comisiones, pues lógico. Una venta, hermanos, atroz, sin temor a Dios, sin nada. Les obnubiló el Platini, ¿no? Los obnubiló. Todo era. Ya la gente, hermanos, ya no quería ir a las iglesias. ¿Para qué? Ya compré mi salvación. ¿Para qué voy a vivir una vida santa? Esto sí ya. Por los pecados pasados y por los pecados por pecar, dice, por el futuro. Entonces, hermano, y les decía, si compras, ya no tienes obligación de hacer misas para que se vaya, ya no va al purgatorio, sino de frente se va al cielo. Pero para las almas del purgatorio sí tienes que hacerlo. Pobre tu mamá, tu abuelo, que era buena, está llorando, cómprale, por favor. Y a la gente le decía, si tú compras, depende de lo que pagas. Y habían por fechas, tenía su fecha de extinción. Diciembre del 25. Tenías que renovar, se te venció, pues. O sea, hermano, era así, de asqueroso. Pero, hermano, la gente se defendía también. Alguien, hermanos, le compró una indulgencia para su esposa. Y nunca mandó a hacer misa de difuntos. Y fue acusado. Lo llevan al juez. Y le dicen, señor juez, usted sabe que nosotros podemos comprar las indulgencias y ya no ir al purgatorio. Sí, eso ya sabía. Entonces mi esposa compró la indulgencia y ahí dice, ya no irá al purgatorio, se va de frente al cielo y ya no hay razón de hacer misas por el difunto, mi querido juez. Tienes razón, ándate. Otro día había un duque que vio también esto así mal. La verdad, hermano, la gente que piensa tiene que verlo mal, pues, hermano. Solamente la gente ignorante que no analiza y está, pues. Había un duque, hermanos, que le daba cólera, ¿no? Entonces había una tarifa alta que se pagaba por los pecados de futuro. Y cualquiera, hasta un asesinato. ¿Y qué ha hecho este hermano? Ha comprado, porque tenía plata, pues. Por decir, $1,000 costaba. ¿Qué ha hecho esto?
Después de hacer su venta, este señor Zetzel se iba y con su gente lo ha dado, le ha hecho pegar, lo han masacrado al pobre Zetzel. Pues, le han dado duro. Y cuando él se queja, hermanos, le sacaron. Yo compré indulgencia por los pecados por pecar. Soy libre. Tenían que aceptar, pues, hermano. Y así podemos contar muchas, hermanos. Cuando Lutero se encontraba en la calle ya no había gente. Había un borracho, ya compré mi indulgencia, ya. Prostitutas que ya pues compraban, hermanos. Era un horror vivir ahí. Era necesario un cambio, hermanos. Ya el vaso había soportado mucho, ya. Habían corazones, hermanos, que estaban ahí, pero no podían. Tenían miedo porque los mataban, alguien que hablaba, pues. Y entonces, hermanos, mira la venta que hay, comenzó la venta. Pero, hermanos, Huber, esto me gusta. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen su corazón perfecto para con él. Segunda de Corintios 16:9. Dios busca, encuentra corazones como de Cornelio, corazones así, hermanos, dispuestos, aunque no conocen bien la plenitud y el conocimiento de Dios, pero hay gente dispuesta. Y este señor Huber, hermanos, estaba naciendo en un sitio muy pobre, en Eisleben, 10 de noviembre de 1483, el día de Martín. ¿Dónde está Martín? En su día, ¿no? Antes lo bautizaban por el día, pues. Pobre, hermanos, pobrísimo. Que él cuenta en su autobiografía, ¿no? Cómo andaba en descalzo, cómo pedía, cómo cantaba ahí para limosnear y todo. Fatal, hermanos. Su padre era pobre, pero después era minero, pues cuando la mina un poco subió ya le solventó gastos, pero, hermanos, siempre cantando. Ha honrado en su biografía a mucha gente que le ayudó a estudiar, hermanos. Estudió, su papá quería que sea abogado. Quería que sea abogado, porque los abogados aquella vez eran pues las profesiones más lucrativas, ¿no? Pero él, hermano, estaba estudiando filosofía, lógica. Y, hermanos, un día, en 1505, ¿no? A los 21, 22 años, él se iba, hermanos, y hay una tormenta. Y un rayo casi le parte a 1 metro de él y grita él con la concepción de aquel entonces. Santa Ana, se le sale de su, ¿no? Yo estuve en la presencia a los 12 años, hermanos, el terremoto de Anca que destruyó Anca, destruyó mi tierra, y allí estaba. Y cuando las casas se caían, todo, hermanos, la gente gritaba en su interjección, decía, ¡Mamá Guarina! Nadie decía Dios. Es la interjección que te sale pues de lo profundo. A él le salió de su profundo, Santa Ana, sálvame que yo seré monje. Y Santa Ana le salvó. Y se metió a ser monje, hermanos, Agustino. Dejó toda su universidad, hermanos, y se metió a pordiosear. Y como él cuenta, hice todo lo que hice. Es un largo, hermanos. Lo masacraron, lo hicieron pordiosear. Él ayunaba, se dormía con serpientes, todo para agradar a Dios. La Biblia dice, hermanos, para los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estaban, hermanos, más o menos, estaban formando, ¿no?, en su mente. Un día le premian para que visite Roma, la capital eterna, ¿no?, del cristianismo. Es una emoción tremenda para él. Pero tenía que ir a pie, y gustoso aceptó ir a pie. De donde vivía Roma, es otro país grande. Pero era, pues, hermanos, una penitencia, ¿no? Las famosas penitencias, ir a sitios, no peregrinar, los peregrinajes. Llega a Roma, hermanos, y ve una desgracia, hermanos.
adulterio, fornicación, borrachera, todo lo peor del catolicismo. Paréntesis. Yo tengo un compañero, Orlando Lozal, si me ves, no me has facultado este testimonio. Era sanmarquino como yo, mi compañero de promoción. Ahora es médico, piurano, morenito. Me cuenta el hermanos. Me dice, Huberto, yo estudié para ser sacerdote. Era el mejor alumno. Era el orgullo de mi pueblo, porque había uno que había terminado secundaria y yo me venía con el primer puesto a seguir mis estudios de teología. Era un día de miércoles, dice, efectivamente, no era siquiera domingo, Huberto. Con la recomendación de ser primer puesto, con mi carta de recomendación, he ido, hermanos, me dice Huberto, fui al seminario, pues, de los salesianos. Como entrar como acá para estudiar. Y me recibe el mismo director. Y era hora de almuerzo. Yo con mis votos de pobreza, que era todo, pensaba que todo, no, Huberto. Parecían esas películas romanas, un opulento almuerzo. Se servían así con las películas, ¿no? Y él estaba diciendo, ¿cómo va a ser posible? Hoy sí que no es domingo. ¿Qué pasa? Y esto y el otro. Terminan, hermano, ricos helados. Dios mío. Hasta ahí, Huberto, yo soportaba, me dijo. Aunque tenía que hacer dieta, no sé, tenía que hablar. Pero ¿qué pasa, Huberto? Éramos 12 más o menos los que comíamos y yo estaba, pues, porque era el primer alumno ahí. Estaba yo en la mesa con el director y con todos los profesores, teólogos ahí. Terminan los helados y una caja de Pilsen heladita lo traen. Plum, uno por uno. Pum, pum. Ahí dije, ya, listo, ya no. Le dijo al sacerdote, a su recomendado, le dijo, padre, no tomo alcohol, nunca he tomado y nunca voy a tomar. No quiero, por favor. El otro le mira y le dice, te admiro, Orlando. Yo a la edad de ti era así, ahora soy un alcohólico, no puedo ya. Le dio la mano y salió del seminario. Ahora es médico. No sé qué especialidad habrá hecho. Desde el 84, 85 que hemos terminado, no sé. Así le pasó, hermanos, a Martín Lutero. En vez de que le llene, hermanos, llegó defraudado, cada vez más asqueado, más nauseado. Dios a propósito lo llevó, hermanos. Estaba viendo, ya tenía que hacer algo, ya, pues él, hermanos. Entonces, él, hermanos, como siempre su idea era, pues, soy salvo, no soy salvo, ¿no? Como muchos de nosotros, hay que hacer penitencia, hay que comprar, hay que hacer misa y todo estaba. Y, hermanos, él, posteriormente, hermanos, regresa, le dan una iglesia, ya era sacerdote. Le dan la universidad, Wittenberg, el mismo Wittenberg, porque él estudió en Erfurt. Y le dan, hermanos, para que enseñe. Por eso que bien, hermanos, cuando usted enseña. Cuando uno enseña, hermanos, no está obligado a buscar libros. Y a mí, yo quiero agradecer a las universidades que no pagan mucho, pero me obligaron a leer. Y gracias a esas lecturas, hermanos, siempre mi conocimiento pediátrico ha girado bien. Entonces, él, hermanos, por enseñar la Biblia, comenzó a estudiar la Biblia. Comenzó a aprender idiomas básicas, el hebreo, el arameo y más que todo, hermanos, el griego. Y estudió la interpretación, el hermeneo, todas esas cosas, hermanos, que es necesario para la correcta interpretación de la Biblia. Y Dios le hizo estudiar así. Por algo será, hermanos. Yo cuando estaba en la universidad,
Llevaba todavía un curso difícil en básicas. Fisiología. A ver, pregúntenle a mi hija. Es un curso, hermanos, que a todos nos hace llorar este curso. Pero esa vez, hermanos, había un concurso bíblico. Y yo, hermanos, me interesó fisiología y comencé a memorizarme la Biblia, porque era un concurso a nivel mundial. Primero nacional, yo quería ir a la final, era en Jerusalén. Y quería conocer, pues, hermanos. Claro, hermanos, yo llegué a la final. Y ahí sí perdí. Pero llegué hasta la final. A nivel nacional. Yo lloré todo lo que casi me tiro esa noche, ¿no?, cuando se perdió. Pero me sirvió. Puedo ostentar, hermanos, yo no voy a decir domino, pero sé bastante de la Biblia gracias a ese concurso. Cuando estudié el ISUM, hermanos, yo respondía más que todos. Y un hermano, ¿no?, que ya falleció, me dijo, me encontré con tal pastor y me dijo, oye, tu pastor es, ¿cómo sabe la Biblia? ¿No? ¿Qué bestia? Me dijo. Y sus notas son de 100 en todas las materias. Bueno, fue un culto al ego, ¿no? Pero Dios, hermanos, así te da algo. A Lutero le da, y Lutero comenzó a leer Biblia, a interpretar, hermanos, para algo será, ¿no? Y como les digo, hermanos, él, hermanos, llegó a ser, pues, párroco, líder de esta iglesia, ¿no? Dios permitió, hermanos, haciendo un paréntesis también, que este año pueda yo visitar esa iglesia. Acá estamos, hermanos, la iglesia se llama Iglesia de Todos los Santos, ¿no? El nombre, cójanlo. El interior, piénsense, mira, hermanos, es una iglesia católica. Solamente, hermanos, si se dan cuenta, en los monumentos están los reformadores. Han quitado las estatuas nomás y lo han sacado y lo han puesto ahí. Me gustó este tallado, hermano, hermosísimo, ¿no? De madera, hermanos, la verdad. Mire el órgano, hermanos, de fuelle, ¿no?, al fondo, hermanos. La verdad es precioso. Nunca he visto un templo católico tan hermoso como este. El altar mayor, miren, está Cristo, está Moisés y está Elías, nada más. El resto es igualito, tiene la cruz, tiene todo, ahí están los... Nada más, ahí, al costado, acá están la tumba de Martín Lutero y de Philip Melanchthon, los grandes de la... Hermoso. O sea, él permaneció allí, hermanos. Y precisamente esto utilizó. Por eso Dios sabe por qué, hermano. Todo está concatenado. ¿Por qué 31 de octubre? Porque el día, la fiesta central de Wittenberg y de su iglesia, como se llamaba, Iglesia de Todos los Santos, se celebra el 1 de noviembre. Entonces había gente que tenía que venir. Y él, hermanos, el 31 de octubre, hace esto. Antes de eso, hermano, mira, esta es una fotografía de una película, ¿no? Está una prostituta, le dice, ya compré, y el otro está revisando, y todo. Entonces, hermanos, el 31 de octubre, para que la gente lea, Lutero pega, hermanos, 95 tesis, o sea, 95 oraciones, que en realidad, básicamente, hermanos, hablaban contra la venta indiscriminada de las indulgencias. No era que quería salirse, no hablaba mal del Papa, no renovó la Iglesia Católica, nada, hasta ese momento. Solamente habló el por qué están haciendo eso, nada más, en 95 tesis. Claro, lo quemaron, hermanos. Ahora, 505 años después, hermanos, es así. Hace 200 años, un zar, que no recuerdo el nombre, lo mandó a hacer ya porque lo quemaron, claro que tiene que quemarlo. Lo pusieron en bronce, hermanos, en alto relieve. Y está en latín. Si ven arriba, hermanos, está Cristo crucificado, está Martín Lutero, otro. Hermanos, acá cuando llegué, hermanos, lloré de emoción, hermanos.
la verdad. Había sido mis sueños de niño, hermanos, la verdad. Para mí era increíble que yo esté, hermanos, 505 años, parado con mi familia, precisamente en el símbolo de la Reforma, ¿no? La pared, la puerta. La verdad, hermanos, lloré. Me emocionó tremendamente, hermano. La verdad, sentí, agradecí a Dios. La verdad, como, no sé, volvería a ir, hermanos. Pero Dios, por su gracia, permitió que estuviera acá. Y, hermanos, Uber, miren, a una foto más atrás. He copiado, hermano, 3 artículos de las tesis, la más que considero la más importante. No parece, ¿no? Pero miren, ¿qué dice? El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es lo mejor, porque el resto es todo. Pero acá dice, no, dice, Lutero en el 62 dice, no, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Pero este tesoro es el más odiado, pues hace que los primeros sean postreros. En cambio, el tesoro de las indulgencias es sumamente grato, hace que los postreros sean los primeros. Los tesoros del evangelio son redes con las cuales se pescaba a hombres poseedores de bienes. En cambio, los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan la riqueza de los hombres. No les interesaba el alma, absolutamente, no les interesaba la persona, les interesaba el dinero. Así era. Y ahí les dan un flechazo, hermanos. ¿Qué pasó ahí? La gente vio y era como si se liberaran, pues, hermanos. Ahí se inventó ya, años antes ya se había inventado la imprenta, gloria a Dios. Se imprimió la imprenta que inventó Juan Gutenberg, amigo de Lutero. El primer libro que imprimieron fue la Biblia. Esto, hermanos, comenzaron a escribir, imprimirlo, porque había imprenta. Y con términos, para que me entiendan, se viralizó, hermanos, las 95 tesis. En escaso 15 días, toda Europa ya conocía que eran las tesis de Lutero. Y la mayoría aplaudía, pues, hermanos. Despertó a corazones dormidos. Y ahí, hermanos, tuvo el respaldo de Dios, porque era alemán. Y los alemanes eran los únicos que los paraban a los romanos, pues. Por eso no podían matarlo así, porque le defendían también sus reyes. Por ejemplo, acá Federico, ¿no? Todo era político. Era eso, hermanos, porque si era de otro sitio, lo mataban. Y, hermanos, 2 años después, recién él renuncia al catolicismo. Pero no se salió de su iglesia. No pudieron sacarlo. No renunció a su sotana, ¿no? Él murió con su sotana. ¿Por qué? Y todas esas cosas. Se casó. Antes los curas no se casaban. Hasta ahora no sé qué. Él se casó, hermanos. Y vieran, hermanos, qué lindo habla del matrimonio. Fue un tipo normal. Aunque los católicos pueden decirles un demonio. Hizo mucho, hermanos, pero se defendía. Le excomulgaron, agarró la excomunión y lo quemó públicamente. Por primera vez alguien le decía al Papa que era como Dios, no lo tuvo miedo. Y en abril de 4 años después, en abril de 1521, hermanos, para el cristianismo, yo si quisiera celebrar, hermanos, celebrar este día, ¿sabes por qué? Porque este movimiento avanzaba, hermanos, ahí, ¿no? Con luchas, con penas, con todo, pero estaban molestos, los reyes estaban molestos, la política, ¿qué está pasando, no? Y, hermanos, había una dieta era como un consejo, como la ONU, que se juntan todos los reyes así para hablar cosas. Le ponen en la agenda de la reunión de la dieta de Worms, que habla en el caso Lutero. Y tenía que presentarse. Pero, hermanos, todos sus amigos de Lutero dijeron que no vayas, te van a matar, Lutero. Pese a todo, hermanos.
porque él ya estaba excomulgado. Y cuando uno estaba excomulgado, más bien lo premiaban al que lo mataba. Cualquiera, él estaba, hermanos, prácticamente cualquiera podía matarlo. Pero él fue valiente, hermanos. Y se fue, hermanos. Era lejos de su ciudad. Y se iba, hermanos. Y todavía haciendo campañas. En todos los pueblos alborozadamente lo recibían. Le aplaudían y le decían, hermanos. Porque en ese día, hermanos, tenía que él retractarse de lo que yo, bueno, perdónenme, no he escrito, o decir, no me retracto. Ese es un simbolismo del cristiano ahora, hermanos. Porque el mundo quiere que tú te retractes. Satanás quiere que tú peques. Y tú dices, no.